Listo, ahora sí. Pues bienvenidos a estas formaciones cuaresmales. Trabajaremos 4 sesiones, sobre todo profundizando en la experiencia del misterio de la salvación, que es como concluimos los 40 días de la cuaresma, celebrando la resurrección de Cristo, pero siempre es importante hacer un recorrido, hacer un camino, y les proponía en la información como título, pues un corazón nuevo tomado del profeta Ezequiel, que es una de las grandes promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Digamos que la promesa del Padre que Jesús constantemente nos está compartiendo es la promesa del Espíritu Santo. Y la promesa del Espíritu Santo se centra en el pasaje bíblico que ponía en la invitación, que es tomado del capítulo 11 del profeta Ezequiel, del versículo 19 en adelante. Entonces, con esa cita bíblica iniciamos nuestra primera formación. Dice el profeta Ezequiel: les daré un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo. Quitaré de su carne su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Así caminarán según mis mandamientos, observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces la cuaresma me parece es una invitación a renovar el corazón, que es el mundo de las emociones, de los afectos, del cariño, de la alianza, de los vínculos. Siempre renovar el corazón es crecer en libertad. Y hoy en esta primera sesión eh, les propongo que recorramos los mandamientos. Los mandamientos, de hecho, son una propuesta de libertad. El pueblo de Israel no recibe los mandamientos sino hasta que sale de Egipto. En Egipto no hay mandamientos. Los mandamientos son para gente libre. Eh, los mandamientos no lo entienden los esclavos. Claro, los esclavos están preocupados en sobrevivir, están preocupados en producir, y entonces no hay sentido de tener mandamientos, de tener leyes, de tener normas cuando no hay libertad. Por eso es significativo que Dios le va a entregar los mandamientos a su pueblo, para que el pueblo que es libre, que ya ha salido de la tierra de la esclavitud, se dirija entonces hacia la libertad. Entonces, eso estamos buscando. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando hacer un recorrido, un itinerario interior donde nuestros corazones se vayan renovando. Y eso es una tarea de toda la vida. Pero antes de iniciar en los 10 mandamientos y en la propuesta que les haré de los 10 mandamientos como camino espiritual, yo uno de mis gustos culposos es la lectura de algunos filósofos ateos. Digo, me gusta la lectura de algunos filósofos ateos o de algunas personas que hacen críticas a la estructura religiosa, porque creo que la crítica nos ayuda a todos. La crítica es dura, pero es beneficiosa. Pero la crítica nos ayuda más, de hecho, que los halagos. Ante los halagos es muy fácil que perdamos piso, es muy fácil que nos despersonalicemos, que nos deshumanicemos, que nos sintamos superiores a los demás. Pero la crítica nos hace bien, y nos hace bien porque me parece que nos cuestiona, nos impulsa a profundizar. De hecho, la teología católica o la teología cristiana, nuestro pensamiento se desarrolla o se enriquece cuando es confrontado, ¿no? Cuando alguien me confronta, cuando alguien confronta mis ideas, confronta mi forma de pensar, entonces eso me invita a replantearme y pensar en lo que creo y por qué creo lo que creo. Entonces hay un libro que ya les compartiré en el grupo, es un filósofo español, Fernando Savater,
y tiene un libro que se llama Los Mandamientos del siglo XXI, y en los Mandamientos del siglo XXI hace una crítica a cada uno de los mandamientos. Entonces lo vamos a tomar solo como inspiración para poder cuestionarnos y para ir a lo profundo de nuestro corazón, y nos servirá como recorrido, nos servirá como impulso para el recorrido que haremos sobre los 10 mandamientos. Entonces inicia así Fernando Savater. Ese diálogo del filósofo con el Señor. Nos mandaste amarte sobre todas las cosas. Me pregunto y te pregunto, ¿tanta necesidad tienes de que te amen? ¿No es un poco exagerado? ¿No delata una especie de zozobra, de inquietud extraña? Sí, sí, ya sé que eres un Dios celoso, que no acepta ningún tipo de competencia, pero quiero que entiendas que no eres muy original. Esto que te sucede le pasa prácticamente a todos los dioses. Estoy viendo que en ese aspecto son todos bastante parecidos, excluyentes y posesivos. Siempre quieren todo el amor para ustedes. Se les ve un poco inseguros de ustedes mismos y necesitados de que los demás estemos siempre refrendando su superioridad sobre el cosmos y el mundo. Mira, ni siquiera ese es nuestro problema. Nuestra verdadera dificultad son tus representantes, porque normalmente no te diriges a los hombres de forma directa. Aquellos que hablan en tu nombre son un verdadero dolor de cabeza. Siempre nos sugieren y ordenan lo que tenemos que hacer de acuerdo con su nivel de poder. Aquí estamos frente al primer mandamiento, algo inmodificable según tus leyes. Amarás a Dios sobre todas las cosas y no se hable más. Pero vivimos en el siglo XXI discutiendo tus leyes. No pongas mala cara si ahora, mal que te pese, te cuestionamos. Son los tiempos que corren. Pues así, un tanto hereje, comienza Fernando Savater su crítica al primer mandamiento, pues tan necesitado está Dios que lo amen para hacer que sea un mandamiento. Digamos que no, es una aproximación bastante crítica, pero si profundizamos en las escrituras, solo recuerden que Juan, la primera carta de Juan, me parece que es el capítulo 4, define quién es Dios. Entonces va a decir que Dios es amor. ¿Por qué Dios es amor? Dice Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y se entregó por nosotros. Entonces, ¿cómo es que hay este mandamiento? ¿Cómo es que se vuelve legalidad el amor a Dios? Porque es un proceso. Entonces, fíjense bien, los 10 mandamientos los vamos a ver como un proceso. ¿Un proceso para qué? Para poder llegar a amar a Dios. El punto nunca es Dios, el problema no es Dios, dice Fernando Savater, son sus representantes, y aquí fue una pedrada dura para, para mí que soy padrecito, pues, pero digamos, el mandamiento del amor, que es al que queremos llegar, es un recorrido. Y entonces Dios nos ama, sí, Dios, el amor de Dios permanece. De hecho, va a decir San Pablo que permanece siempre. Haga lo que haga, Dios me va a amar, sí. Eso ya entonces me da, eh, pues entonces eso ya me da el poder para hacer lo que yo quiera, ¿no? Porque si se endurece el corazón, seré incapaz de experimentar este gran amor que Dios me tiene y seré incapaz de amar a Dios. Entonces es un camino, es un itinerario, y lo que entonces voy a compartir con ustedes es una charla que escuché ya hace varios años. De hecho era seminarista todavía, y le he ido trabajando, le he ido enriqueciendo. Si algunos conocen a Charo Alfaro, que es de la directora de Almas, que se dedican a acompañar a sacerdotes de manera afectiva y sexual, con ella escuché esta,
esta charla que me pareció extraordinaria y a lo largo de los años pues, la he ido enriqueciendo con las lecturas y las reflexiones personales que he hecho. Entonces la propuesta es ver los mandamientos al revés. Lo que decía, nos compartía ella que los judíos pues escriben también de derecha a izquierda y a veces de abajo hacia arriba, a diferencia de nosotros. De tal manera que lo más importante es lo último. Se empieza de abajo para arriba y el objetivo entonces en los 10 mandamientos, que según esta teoría no la hemos entendido bien los cristianos, pero no, según esta teoría es un camino. Y entonces en este camino, en este recorrido, empezamos de lo menos importante a lo más importante. De tal manera que el 10º mandamiento se convertirá en el primer mandamiento. Y el primer mandamiento será el 10º. Lo que estamos buscando entonces en este recorrido hacia el corazón, lo que estamos buscando entonces es llegar al primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero entonces algunos mandamientos están ordenados por etapas. Vamos a entrar en varias etapas de los mandamientos, que de hecho son 4 etapas, buscando ordenar nuestras vidas, nuestro corazón, para así llegar a amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces, la primera etapa sería ordenar el mundo material. El primer llamado para entrar en este proceso, en este itinerario, en este recorrido para lograr amar a Dios sobre todas las cosas, lo primero que hay que hacer es ordenar el mundo material. Y el primer mandamiento del mundo material es: no desearás los bienes ajenos. Los que se acuerdan de su catecismo, se acuerdan que el 10º mandamiento, el que nos enseñan cuando vamos al catecismo, es: no desearás o no codiciarás los bienes ajenos. Entonces, lo importante, lo más importante o el principio del camino para llegar a amar a Dios es ser capaces de ordenar nuestro mundo material, la relación con los bienes. Entonces, este mandamiento busca ordenar nuestro ser con respecto al mundo material, es decir, nuestra relación con los objetos, nuestra relación con lo material. ¿Para qué? Para vivir en abundancia. Fíjate, ¿por qué es importante que podamos ordenar nuestra relación con el mundo material para entrar en una relación o en una dinámica de abundancia? De hecho, para entrar en una dinámica de abundancia, tengo que aprender a compartir. Es la paradoja del compartir. Y de hecho, me parece que es de las primeras cosas que los papás le enseñan a los niños. Los niños, de las palabras favoritas, aparte de papá y mamá de los niños, es mío, ¿no? Mío. Y de alguno que otro adulto, ¿no? Entonces hay que enseñarles a compartir si es tuyo, pero comparte. Porque no compartir, no tener una relación sana con los bienes materiales, nos enferma. Es la postura del poseer, no de tener las manos cerradas. El abrir las manos, compartir, nos relaja, ¿no? Nos abre a los demás. Entonces, eh, ordenar la relación con el mundo material es muy importante, con los objetos. Es salir del yo, del mío, al nuestro, diríamos del yo al tú y de la relación del yo y el tú al ello, a los demás. Eh, y esto los filósofos griegos lo tenían muy claro, ¿no? Por ejemplo, los estoicos, Diógenes, por ejemplo, decía que le hacía muy feliz y a la vez le llenaba de alegría ir al mercado y ver tantas cosas que él no necesitaba. Qué alegría entrar a Amazon y ver tantas cosas que no necesito, ¿no? Qué alegría entrar al Temu y ver tantas cosas
que no necesito. Decía que le llenaba de mucha alegría y de mucha felicidad ir al mercado y ver tantas cosas que él no necesitaba. Y decía Diógenes, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces, el mundo material es importante, sí, inevitablemente nos relacionamos con el mundo material, pero para entrar en una dinámica de libertad es muy importante sanar, ordenar nuestro mundo material, el desapego, y eso es vivir en abundancia. Me gusta bastante cómo inicia el libro de Job, porque en el libro de Job se nos narra cómo Job es una persona que vive en abundancia y cómo Job es un hombre muy bendecido por Dios y cómo esta bendición de Dios Job la utiliza para crear abundancia a su alrededor. Entonces el libro de Job narra que había un hombre santo en el país de Uz, un hombre temeroso de Dios. Fíjense, tenía 7 hijos y 3 hijas, tenía muchos servidores, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas. Era el más famoso entre todos los hijos de Oriente. Sus hijos, entre aquí está la dinámica de la abundancia. Sus hijos acostumbraban a celebrar banquetes por turno en casa de cada uno de ellos, e invitaban también a sus 3 hermanas a comer y a beber. Una vez terminados los días de estos banquetes, Job los llamaba a purificarlos. Entonces, la riqueza utilizada para crear vínculos, la riqueza utilizada, el mundo material utilizado para eh, crecer en los lazos familiares. Yo recuerdo mucho que uno de los funerales que celebré en México, en Cuautepec, me encantó el testimonio que daba un niño porque en las misas en México siempre les preguntaba a la familia, ya que en México, aquí me impactó en Estados Unidos que se muere la gente y a la semana o semana y media o 2 semanas es el funeral y es el funeral y entonces ya se hacen los servicios religiosos, pero en México te mueres y esa misma noche te hacen el funeral y vámonos, el siguiente día, adiós. Pero entonces cuando hacía las misas de cuerpo presente en las casas, me gustaba preguntarles, pues, qué les dejaba el difunto, qué dejaba en el corazón de cada persona. Pues me encantó en un compartir, un niño, pues tendría unos 8 años por mucho, dijo, mi abuelo me quería mucho. Y yo le dije, sí, tu abuelo te quería mucho. Dijo, sí. Digo, ¿cómo sabes que tu abuelo te quería mucho? Me dijo, porque siempre que llegaba de trabajar, el abuelo era taxista, decía, todas las tardes que mi abuelo llegaba de trabajar, me traía un dulce, ¿no? Entonces te traía un dulce tu abuelito, sí, me quería mucho. Entonces, la riqueza, el mundo material, lo que se produce como instrumento o como medio para poder eh, compartir afecto, compartir cariño, ¿no? Y no tenerlo para mí. Entonces, para entrar en la dinámica de la libertad y para entrar en la dinámica de los mandamientos, es importante ordenar el mundo material, poder vivir en abundancia. ¿Qué es vivir en abundancia? Uno, ser agradecido. Para poder entrar en la dinámica de la abundancia es muy importante ser agradecido, porque sin el agradecimiento nos destruimos. El agradecimiento es reconocer la bendición de Dios. O bueno, todavía no entramos en el mundo espiritual en esta dinámica de los mandamientos, pero digamos, el ser agradecido es reconocer los regalos de la vida, reconocer las bendiciones, reconocer los talentos, reconocer las capacidades que se nos han dado, reconocer que todo es gracia, que todo es don, que todo es regalo. Y entonces es ser agradecido, lo que tengo es gracia. Y dos, aprender, ya decía yo, a dar y a compartir. Es compartir, no quedarme para mí con los bienes materiales, ser capaz de compartirlos y no destruirme. O sea, yo creo que el trabajo ciertamente
es un medio para humanizar, pero no para esclavizarse. O sea, no vale la pena un trabajo que esclaviza, o no vale la pena la adquisición de los bienes materiales a cualquier precio, porque el precio es la destrucción, ¿no? Ahora con todo este desastre que vemos en México, con todo este fenómeno de el narcotráfico creciendo, es adquirir riquezas a cualquier costo, pero a cualquier costo entonces es destructivo. Entonces, León Tolstoy tiene un cuento que me parece bastante bueno, se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Y entonces en este cuento de ¿Cuánta tierra necesita un hombre? León Tolstoy cuenta la historia de un hombre llamado Pajón. Bueno, el Pajón se casa, tiene a su esposa y entonces comienzan a dialogar y dicen, ¿cómo nos gustaría tener una casa? Trabajar fuerte para poder tener una casa. Se ponen a planear y dice Pajón, si trabajamos fuerte en unos 3 años podremos comprar un terreno y construir una casita, aunque sea pequeña, pero será nuestra. Muy bien. Pasan los 3 años y así es, se construye en su casa. Pero como que pasan los días y Pajón no se siente a gusto y le dice a su esposa, si yo trabajara otros 3, 4 años, metiera overtime, tiempo extra, no es que andamos en los Uniteds ahora. Se pegan los modismos. Bueno, metemos tiempos extras, ¿no? En otros 2, 3 años podríamos comprar otra casa y esa otra casa la rentamos y así con la renta de esa casa pues podemos multiplicar el ganado. Muy bien, pues pasan otros 3 años y compran otra casa y le dan a rentar y tienen más ingresos. Pero Pajón después de eso no se queda muy a gusto. Dice, si yo trabajara otros 4 o 5 años podríamos comprar una casa más grande y estas dos rentarlas y así poder tener más bienes y así es, compran su casa. Pero después no se sentía a gusto Pajón y quería algo más grande y se entera que en una tribu estaban vendiendo terrenos a muy bajo precio. Entonces toma sus cosas y emprende el viaje para ir a conocer esta tribu donde estaban vendiendo terrenos a bajo precio. Llega con la tribu y le dicen, sí, dice, de hecho es muy sencillo, lo vendemos a bajo precio, 100 ruplos, dice el libro, la historia, el cuento. Pero le dicen, mira, hay una condición. Cuando sale el sol en la mañana, tú tienes que empezar a hacer el recorrido y vas a ir marcando toda la tierra que tú quieras para ti. La única condición es que antes de que se ponga el sol, tú tienes que regresar al punto donde iniciaste en la mañana y entonces todas esas tierras serán para ti por 100 rublos, ¿no? Pero tienes que regresar al punto donde iniciaste, porque si no regresas a ese punto y no marcas la tierra, entonces perderás tu dinero. Muy bien, pues se emociona Pajón y dice, tienes que esforzarte, dar lo mejor de ti y entonces te podrás descansar toda tu vida. Inicia temprano, madruga. Pajón estaba muy emocionado, no pudo ni dormir de la emoción de poder tener toda esa tierra por fin que iba a ser para él, todo lo que iba a poder comprar, todo lo que iba a poder construir. Y sus nietos a tener que trabajar. Espérame, por favor. Ahí voy, espérame, déjame. Mutear es la otra palabra que... Entonces, ya no tendré que trabajar, ya no tendré que trabajar. Entonces, inicia el día y Pajón comienza muy emocionado a marcar toda la tierra y dice 10 de la mañana le da hambre y dice, no, no puedo comer ahora, Pajón, esfuérzate un momento y descansa toda tu vida y le da al mediodía, empieza a sudar, comienza a tener sed, le da hambre, pero dice, no, haz un poquito más de esfuerzo. Total que se va cansando conforme pasa el día, reposa un poquito, come algo, pero él sigue en su pensamiento de que tiene que marcar lo más que se pueda de la tierra y estaba tan metido en sus pensamientos que no se da cuenta que el sol ya se está metiendo, se desespera, no, no puede ser, esta es la oportunidad de mi vida, no lo puedo perder, comienza con todas sus fuerzas a caminar rápido, a correr hacia el punto de inicio para no perder pues esos 100 rublos y sus sueños, pero no había comido, no había dormido y cuando está a punto de llegar al punto inicial, de donde inició, de donde dio su recorrido, le da un paro cardíaco y se muere, ¿no? Entonces, la reflexión de León Tolstoy es, ¿cuánta tierra necesita un hombre? 3 metros de ancho y 3 metros de profundo.
Ordenar, entonces, la primera etapa, ordenar el mundo material. Aprender a compartir, aprender a ser agradecido, aprender a dar y aprender a no darle el corazón al mundo material. El mundo material visto como un instrumento. ¿Para qué? Para crear abundancia. Porque la abundancia, ser agradecido y compartir, siempre trae prosperidad para quien lo practica. Me gustó una frase que escuché hace poco que dice que las manos que dan nunca están vacías. Y se me pareció bellísimo, ¿no? Las manos que dan, las manos que comparten, nunca están vacías. De hecho, así hay un pasaje bíblico cuando Elías llega con una viuda y le dice, compárteme de tu pan. Le dice, no, pues si ya no tengo para comer, ya nada más tengo este pedazo de pan para mí, para mi hijo, y después moriremos. Dice Elías, compárteme lo que tienes. Y se da el milagro. La viuda comparte y nunca se vacían sus tinajas, ¿no? Siempre hay pan para ella. Es la multiplicación de Jesús de los panes. Los que fueron a misa el domingo, el, el demonio le pide a Jesús que convierta la piedra en pan. Es decir, usa el mundo material para ti, pues si eres Dios, eres el Hijo de Dios, para ti. O sea, ¿tienes hambre? Utilízalo para ti. Y Jesús va a decir, no solo de pan vive el hombre, sino también de todo aquello que sale de la boca de Dios. Pero Jesús sí que hace milagros, sí que multiplica el pan. Alimenta a 5,000 personas sin contar a mujeres y niños. Entonces, y hay abundancia. Es decir, cuando se comparte, por supuesto que se crea abundancia, hay prosperidad. Solo el 10º mandamiento, entonces, tiene que ver con la primera etapa, que es ordenar el mundo material. Vamos a la segunda etapa, que es ordenar el mundo emocional. El primer mandamiento para ordenar el mundo emocional es el 9º mandamiento, que es no desearás a la mujer de tu prójimo. Después de desapegarnos de las cosas materiales, necesitamos desapegarnos de todas las personas. El mandamiento de no desearás la mujer de tu prójimo en realidad se refiere a vivir desapegados de las personas. Esto parece duro, pero no lo es, porque el apego es miedo, no es amor. Una persona que vive relaciones de apego difícilmente puede avanzar en un camino espiritual. Fíjense qué duro. Una persona que vive relaciones de apego difícilmente podrá avanzar, podrá crecer en el camino espiritual. Y la Biblia, la palabra de Dios es durísima. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. El apego nos destruye. Esto de que es que si no estás conmigo yo me muero, sin ti yo no puedo ser feliz. El apego me destruye, es esclavitud, es impedimento para el camino, porque el amor es libertad. Esa es la belleza del amor. El amor se da en libertad, si no, no es amor. Por eso cuando escuchamos al inicio a Fernando Sabater que dice es que Dios está tan necesitado de amor que los quiere obligar a amarlos, no. Si ustedes leen el libro del Éxodo, el Deuteronomio, el libro de los Números, Dios constantemente le pregunta a su pueblo, miren, ¿quieren seguirme a mí o quieren ir detrás de otros dioses? Si ustedes quieren seguirme a mí, pues por supuesto que hay reglas, ¿no? Porque en una relación tiene que haber reglas. El, el, el- la relación de amor implica compromiso, implica normas, implica reglas. Entonces Dios ama en libertad. De hecho, esa es una de las respuestas que se da al problema del mal. ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué? Porque hay libertad. Porque Dios, la propuesta de Dios es una propuesta de amor y si es una propuesta de amor, es una propuesta de libertad. Solo en el amor se da la libertad. Entonces, eh,
La insatisfacción está en el mundo interior. Si tienes que cuidarlo, diría Facundo Cabral, no es amor. Una persona que vive relaciones de apego no puede avanzar en el camino espiritual. Cuando hablamos de no desear a la mujer de tu prójimo, estamos diciendo que necesitamos ordenar todas nuestras relaciones para que en ellas exista amor. Y el amor siempre será una relación en libertad. Vivir sin apegos, vivir sin miedo. Es decir, a veces me parece que por eso no disfrutamos a las personas, porque a veces puede ser que estamos más preocupados de qué va a pasar cuando la persona no esté, o qué va a pasar si me engaña. O sea, no disfruto a la persona, es no disfruto el momento, estoy preocupado de perder, pues yo diría incluso en la libertad del amor de algo que no es mío, porque bueno, en las diferentes lenguas, los términos en posesivo son muy comunes. De hecho, así decimos, no es mi país. Y sí, hay algunos creen que sí es su país, ¿no? ¿Por qué vienes a hacer a mi país? ¿Qué bien? No es, habría que ser muy cabeza dura para pensar que eres el dueño de un país, no inventes. Luego tú los ves y dices, ay, ¿en serio? ¿Esto todo es tuyo? ¿Es tu país? Pues sí, hay gente que se la cree. Es que el lenguaje también modifica nuestro comportamiento. Las palabras eh, pues dicen mucho de nuestra forma de ser, nuestra forma de ver el mundo. Entonces mi país, mi, mi ciudad, ¿no? Mi colonia, mi casa, mis hijos, mi cuerpo, mi decisión, pues nos damos cuenta que nada es mío Ciérrame la puerta, Ciprianita. Está, y por nadie es favor. mío. Entonces, el primer mandamiento, entonces, para ordenar el mundo emocional es no desearás a la mujer de tu prójimo, que más bien tiene que ver con los apegos, vivir sin miedos. Segundo mandamiento de la segunda etapa para ordenar el mundo emocional es no mentirás. Ya que ordenamos el mundo material y nuestras relaciones, nos hace falta trabajar con nosotros mismos, porque la mentira es proteger nuestro ego, nuestra falsa personalidad. Entre los problemas fuertes que va a tener Jesús va a ser con los hipócritas. La palabra hipócrita es una palabra que hace pensar en los actores de teatro. Hipócrasis, así se le llamaba a la máscara que utilizaban los actores en los teatros griegos y romanos. Entonces, por eso cuando Jesús constantemente está diciendo hipócritas, está diciendo, están haciendo un show, están actuando. Y no hay nada más triste que una persona que actúa para obtener beneficios. Yo digo, en religión esto es tristísimo, bueno, en todo, o sea, en la vida, vivir desde la mentira es tristísimo. Bueno, en la sociedad, pues, pero yo digo en la iglesia, o sea, dar una cara dependiendo si te puedo sacar provecho, ¿no? Si veo que eres una persona pudiente, si veo que eres una persona de la que puedo sacar provecho, te sonrío, te pongo buena cara, te saludo, ¿no? Te llevo, soy servicial, pero si veo que no te puedo sacar provecho, entonces pues soy grosero, soy indiferente, no saludo, pues eso es una persona hipócrita. Si uso una máscara y la máscara la utilizo dependiendo de la ocasión para sacar un provecho. Y eso es esclavizante, porque la imagen nos destruye. No hay nada más cansado y más destructivo en esta vida que estar actuando constantemente, estar protegiendo nuestra personalidad. ¿Qué van a decir los demás? Y si hago esto, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir el obispo? ¿Qué va a decir el obispo de mí? ¿Qué va a decir el párroco? ¿Qué va a... Fíjense, a veces nos damos cuenta que a la gente ni le interesa, cada quien anda viviendo su mundo, cada quien anda viviendo su rollo, a los que les interesa y que andan metidos en la vida de los demás. ¿Por qué preocuparnos de lo que digan? Pues la gente que a veces
ni siquiera está bien con ella misma. Entonces, no mentirás es cuidarnos de proteger nuestro ego. Disfrazamos o huimos de la verdad para mantener nuestras apariencias. Vivir de apariencias es bastante desgastante. Si queremos avanzar en nuestro conocimiento de Dios, necesitamos trabajar con nuestro verdadero ser, con nuestro yo auténtico, quitarnos las máscaras que hemos construido como una defensa para no sufrir. Entonces, me ha tocado ahora, llevo varios meses yendo a la cárcel a dar misa pues sí que es una cárcel para mujeres. Yo estoy reflexionado porque aparte son muy participativas, y decía, ¿qué es la violencia? ¿Qué es una persona iracunda? ¿Qué es una persona violenta? Pues es una persona que se ha puesto una máscara para defenderse, para sobrevivir, pero no, ese no es su verdadero ser, ese no es su verdadero yo. De hecho, que caigan las mentiras, que caigan las falsas imágenes, nos acerca a Dios. Saber quién soy en verdad. Es lo que San Agustín va a decir, Señor, que me conozca para que yo pueda conocerte a ti. Un buen acceso al misterio de Dios es ser capaz de conocerme. ¿Quién soy yo? Y Jesús nos lo va a estar repitiendo, somos hijos amados del Padre, somos hijos de Dios. El mismo Juan en su primera carta va a decir, todavía no se manifiesta quiénes son en verdad. Se manifestará quiénes son en verdad cuando vean a Dios cara a cara. Mi pecado no me define, no me define. Mis debilidades no me definen, ¿no? Mis defectos no me definen, no es lo que yo soy. Digamos que en filosofía se dice que son los accidentes, ¿no? La esencia es lo que es el ser, lo que es la persona, y los accidentes son lo que hace la persona, sus actos. Pero yo no soy mis actos, ¿no? Mis actos son consecuencia de muchos factores, pero a veces por no reconocer quién soy, mis actos pueden destruirme. Entonces, ¿quién soy? Soy hijo de Dios. Y cuando ordeno esta identidad, entonces sí puedo vivir desde lo que soy hijo de Dios. Y entonces, si soy consciente de que soy hijo de Dios, actúo como lo que soy, como hijo de Dios, sin querer demostrarle nada a nadie. Voy a triunfar aquí en los Estados Unidos para demostrarle a todos aquellos que no creyeron en mí. A esos que no creyeron en mí ni les importa mi vida, ¿no? El mundo no está pendiente de nadie, el mundo no está pendiente, no tengo que demostrarle nada a nadie. Si las opciones que tomo en la vida son para demostrarle a los demás quién soy esclavo. No puedo avanzar en libertad, no puedo avanzar en espiritualidad. Dios necesita gente libre. Ya nuestra sociedad necesita gente libre, gente auténtica, que caigan las máscaras. Entonces, no mentirás tiene más que ver con vivir en la verdad, ser honesto, ser auténtico, ser tú mismo, conocerte a ti mismo para que caigan las mentiras. Última etapa, nos vamos a quedar con esa. De todas maneras, no íbamos prisa, ¿verdad? Si nos alargamos en las sesiones. Último mandamiento para ordenar el mundo emocional. Entonces ya dijimos, para el mundo, la primera etapa del mundo material, ya dijimos, no desearás los bienes ajenos, y no desearás los bienes ajenos tiene que ver con la relación que tengo con el mundo material, y estamos llamados a vivir en abundancia. ¿Qué es vivir en abundancia o en prosperidad? Ser agradecido por lo que tengo y compartirlo con los demás. Ese es el único, digamos, mandamiento para ordenar el mundo material. Segunda etapa, ordenar el mundo emocional. Ya ordenamos nuestra relación con el mundo material, no estamos apegados a que solo el dinero, solo los viajes me van a hacer feliz. No, el dinero es para compartir, para agradecer. Entonces, podemos trabajar en nuestros apegos, los apegos a las personas que les hemos dado poder sobre nuestra vida, y entonces
necesitamos desapegarnos de las personas para poder vivir experiencias de amor desde la libertad. Necesitamos que caigan nuestras máscaras, las mentiras que nos hemos creado en torno a nosotros mismos, para ser aceptados, para poder encajar, para que pues, los demás me reconozcan. Y el último, entonces, mandamiento del mundo emocional es no robarás. Este es el último mandamiento de los mandamientos para ordenar el mundo emocional y no se refiere propiamente a robar objetos materiales. Se refiere más bien a que cuando alguien ya ordenó el mundo material, ya ordenó sus relaciones y ya ordenó su propia vida en la verdad, tiene una tentación muy grande. Fíjense, este es importante porque, claro, nos emocionamos, ¿no? O sea, me emociono, voy siendo cada vez más libre con el mundo material, voy siendo cada vez más libre en mi relación con los demás, aprendo a disfrutar mis relaciones con los demás, voy siendo cada vez más libre en mi identidad, en quién soy. Y entonces ahora la tentación es el robar, que tiene que ver con aconsejar, decirle a la gente cómo tiene que vivir su vida, robarle a la gente la oportunidad de hacer su propio proceso, de hacer su propio camino, de descubrir. Por eso me da risa y lo que decía al principio Fernando Sabater, este ateo, es que el problema no eres tú, Dios, son tus representantes que nos quieren decir cómo tenemos que vivir. Y a veces digo, es que los curas nos queremos meter hasta la habitación de la gente y les queremos decir cómo tienen que vivir. Pues eso es triste. O sea, si la gente me pide un consejo, por supuesto que lo doy, pero que la gente me lo pida, no que yo ande ahí espiando a todo mundo y diciéndoles cómo tienen que vivir, lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, cómo tienen que hablar, cómo tienen que pensar. Ni Dios lo hace. Dios dijimos que es amor y respeta nuestra libertad. Es un Dios que propone, no es un Dios que impone, porque estas dinámicas destructivas también de usar a Dios para meterle miedo a la gente, ¿no? O sea, a veces nos sentimos más lastimados nosotros en el ego y usamos a Dios para defender nuestro ego. Es que no estoy diciendo que no vayan a misa, ¿eh? Así que hay quien sabe, pero ir a misa es importante, pero ese no es el punto. Es que si no vas a misa, no te salvas, ¿no? No, y lo decimos bien convencidos aparte, ¿no? Es que por eso te va mal en la vida, porque como no vas a misa y no te acercas a Dios, por eso te va mal. Y yo digo, qué triste anunciar a un Dios, si te acercas a mí te bendigo y te cuido, y si no te acercas a mí, mira, si no vas a misa, pues porque Dios es el Dios omnipresente, va más allá de cualquier institución, ¿no? Pero entonces, robar es querer decirle a la gente cómo tiene que vivir. Es la tentación grande de aconsejar a los demás lo que tienen que hacer. Y eso es robarle a cada persona la oportunidad que tiene para descubrir su propio camino. Fíjense qué bonito, cada persona tiene su propio camino. Yo como acompañante espiritual tengo que respetar el proceso de cada persona. Conmigo la gente luego hace muchos corajes porque no lo regaño, padre, ¿por qué no lo regaña? ¿Por qué los deja comulgar cuando llegan tarde a misa? Debería de ser como el otro padre que sí les decía sus cosas. Yo no soy cura para andarme peleando por la gente ni para hacerla de mamá de nadie, ¿no? Y son chistosos porque luego los que te dicen, padre, la misa, los que llegan eh, tarde a misa, ¿les vale o no les vale? Yo digo, ¿cómo te diste cuenta que llegaron tarde a misa? El único que está de frente viendo a todos soy yo. Y normalmente los que preguntan si vale o no vale los que llegaron tarde a misa son los que llegan temprano, pero quieren que regañes a los demás para que los demás hagan como ellos hacen, ¿no? Entonces nos mete la tentación de, claro, como ya tuve una experiencia, como ya leí un poco, como ya tuve un retiro, como ya estoy adquiriendo información, estoy experimentando esta alegría de ir viviendo en libertad, la tentación es quererle decir a los demás cómo tienen que vivir.
La experiencia de Dios es única. En este mundo nadie se relaciona con Dios como me relaciono yo con Él. Con Jesús nadie se relaciona como me relaciono yo con Él, ni pretendo que se relacionen con Jesús como yo me relaciono con Él. Cada persona tiene su propio camino. Yo diría, cada relación con Dios es tierra virgen. Es decir, si en verdad creyéramos esto y nos lo apropiáramos, sería una belleza, porque Dios tiene algo nuevo que decir a través de cada persona. O sea, no es que todos dicen lo mismo, todos tienen que decir lo mismo, todos tienen que juntar las manitas juntos, todos se tienen que eh, peinar igualitos. Y ahorita yo ando aquí con mi pollito, ¿no? Pero todos tienen que hacer. Dios tiene sus caminos para cada persona. Cada relación con Dios es tierra virgen. Dios tiene algo nuevo que decirte a ti. Dios tiene una relación única para ti. La relación con los santos, por ejemplo, que por supuesto que nos inspiran, por supuesto que eh, es una brújula, pero es el camino de ellos, ¿no? Cada sacerdote, cada catequista, cada mujer, cada hombre tiene su propio camino. Nos acompañamos, pero no imponemos. De hecho, cuando Jesús tiene diferencias con las autoridades religiosas, Jesús nunca los anda buscando. Jesús nunca le dice a sus discípulos, ahora vamos a ir a las sinagogas para ver esos hipócritas de los fariseos y les vamos a decir sus verdades. Jesús no pierde tiempo en eso. Y les vamos a decir cómo es que tienen que vivir. No, las discusiones que Jesús tiene es porque estos van a buscar a Jesús y porque quieren convencer a Jesús que está haciendo las cosas mal. Y lo ponen a prueba y le llevan a esta mujer y le dicen, a ver, la encontramos en adulterio, dice la ley de Dios, de Moisés, que hay que apedrearla, ¿tú qué dices? Oye, Moisés nos dejó que es, si un hombre repudiaba a su mujer, que le diera un acta de divorcio, ¿tú qué dices? Para ponerlo a prueba, porque querían que Jesús viviera como ellos vivían, que viera la religión como ellos la vivían. Oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras los de nosotros los de Juan y los de los fariseos sí ayunan? Qué injusto. Ustedes a lo suyo, cada quien a lo suyo, porque religión es eso, ¿no? Religión es, yo tengo una experiencia de la trascendencia, yo tengo una experiencia de Dios, tú tienes una experiencia de Dios y compartimos la experiencia de Dios que tenemos y nos enriquecemos. Y la belleza, pues, de la iglesia como institución de la iglesia católica es que tenemos estructura, eso le da orden, pero la relación es única. La relación, eh, digamos que es tierra virgen, diría yo. Entonces, aconsejar o querer quererle decir a los demás cómo tienen que vivir, es robarle a cada persona la oportunidad que tiene para descubrir su propio camino. Es la tentación de creer que todos tenemos que seguir los mismos pasos, cuando cada quien tiene un camino único e irrepetible. Podemos sí compartir nuestras experiencias, pero no podemos robarle a la persona la oportunidad de tener sus propias experiencias. Y cuando vivimos estos tres mandamientos, hemos ordenado el mundo emocional y podemos pasar a ordenar el mundo mental. Y entonces esto nos lo llevamos de tarea y esperemos que la próxima semana ordenemos nuestro mundo mental y nuestro mundo espiritual. Entonces, ordenar el mundo material y ordenar el mundo emocional. Estamos en recorrido, estamos en camino para poder llegar al primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, para poder llegar, digamos, a ese nivel, pues es importante trabajar nuestra relación con el mundo material, nuestra relación con los demás y nuestra relación conmigo mismo. Tenemos 10 minutos ahora sí para dudas, preguntas, reclamos. Siéntanse libres. ¿Qué onda, Y Fernández? ¿Cómo ustedes andas? mismos. Soy Josué. ¿Sí? Hola, Oye, Josué. ahorita esta reflexión, ¿te basaste en algún documento, en algún libro? Pues varios libros. Ok. Tengo una revoltura aquí de varios libros. Ah, Si ok, lo o sea, buscan, pero... no es de un solo documento, o sea, son como una compilación, por así decirlo. Sí, 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 digamos, cité a
Fernando Sabater, Los Mandamientos del siglo XXI. Está un poco del libro de Ezequiel, que dice al inicio. Está el primer capítulo del libro de Job. Está León Tolstoy, ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Está un poco de los estoicos. Sí, 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 Es un abortijo. dos sí los conocía, pero yo pensé que sí lo había sacado de un solo documento. No, pero intentaré armar un solo documento. Ah, no, está bien. Lo que sí es Bueno, que todo esto lo tengo en este PowerPoint y ya les compartí el PowerPoint. Que de ahora le va. repente no quise usar el PowerPoint porque me distraigo y luego no puedo ver sus lindos rostros en sus fotos y los que están con la cámara prendida. Cámara, gracias, Fernix. Vale. Saludos. Quedaron pensativos, serios, dudosos. ¿De dónde sacó esto? Padre, perdón, nomás que estoy desde el teléfono y no, no podía quitar mi micrófono. Usted mandó dos libros, ¿verdad? O sea, dos diferentes materiales, Ujú. ¿verdad? Sugiere que los leamos. Bueno, sería Pues, lo ideal, ¿verdad? sí, o sea, son bastante, pero les ayudará cuando entremos al tema de la teología de la cruz, que es la salvación desde el sufrimiento. Les va a ayudar a ojear y profundizar en algunos puntos cuando lleguemos ahí. Y de todas maneras, ahora que estamos entrando en este tiempo de Cuaresma y después de Semana Santa, a mí me ayuda, por ejemplo, cuando son libros tan densos, ir pues a darles una ojeada y ver qué capítulos llaman la atención. Por ejemplo, Ujú. este de James Mollman, El Dios crucificado, es un clásico de la teología de la cruz, y el otro de José Antonio Pagola está muy bien para conocer, eh, pues digamos, la pasión y muerte de Cristo, que está bastante bien desde una perspectiva histórica, antropológica. Sí, gracias, padre. Están un poquito grandes. Yo sé que usted está muy ocupado, pero creo que si a lo mejor nos dijera qué nos recomienda leer para la próxima clase, si nos podría mandar ahí en el WhatsApp, qué es la Algunas páginas. recomendación de la unidad o qué Ok. capítulo podemos leer. Sí, Yo sí. invité a varias personas del instituto o también de la clase de ahí del instituto. Yo les voy a mandar el material que el padre mandó para que lo tengan. Y pues nomás les pido por favor que cuando el padre esté dando clases, si podemos apagar nuestro micrófono, pues para no distraernos, se los voy a agradecer. Gracias. Gracias, Gaby. Ya. Buenas noches, padre. Buenas noches. ¿Sí me escuchas? Soy Sí, Leticia. escucho bien de ti. Yo Ya, tengo una duda porque en esto que hablaba del tercer mandamiento de no robarás, Ujú. que dice que cada persona tiene pues, su propio camino y todo, y que bueno, pues no debemos de estarle diciendo, pero a veces me queda a mí la duda de dónde queda la corrección fraterna cuando hay algo que, pues que vemos que está dentro de la iglesia, ahorita que usted decía, ¿no? Que llegó tarde, que no puede comulgar o cosas así. Este, ¿qué pasa ahí con lo de la corrección fraterna? Pues, el mandamiento se refiere más a aconsejar, o sea, quiere decir al demás cómo tiene que vivir. Y la corrección fraterna, me lo comento, o sea, es desde una actitud de fraternidad, de hermandad, de construir, ¿vale? Yo lo que digo, el peligro es a veces cuando se hacen batallas campales, ¿no? Tiene que ser así, pues decía yo, cuando se amenaza, cuando se señala a la persona, que sí es una tentación. O sea, no es secreto que mucho tiempo en la iglesia tuvimos los famosos libros prohibidos, ¿no? Que los católicos no lean esos libros, no los tienen que leer, no tienen que... Bueno, cada persona tiene su recorrido,
por supuesto, ante el mal, o sea, el mal ya es otro problema, ante el problema de la violencia, de los asesinatos, de la muerte, estamos llamados a profetizar, a levantar la voz en contra de todo aquello que trae mal y que destruye. Pero me parece que esta interpretación es más desde la tentación de querer imponer más que proponer. De acuerdo. Porque de repente sí, o sea, sí es muy común que las abuelitas o los mamás, ya digo, cuando son niños, pues es parte de la educación llevarlos a la iglesia, formarlos espiritualmente. Pero ya cuando son adultos, me parece que es bastante violento quererlos obligar y pelearse por cuestiones de religión. Ya cada persona lleva su propio camino. Y que, por ejemplo, también en la Iglesia Católica yo creo que es bello que hay mucha variedad, hay muchas formas de vivir la fe, ¿no? Muchos carismas, muchas espiritualidades. Sí, bueno, yo lo que pensaba cuando estaba usted explicando esto, pensaba cuando dijo esto, ¿no? De que llegó tarde y que iba a comulgar. Sí, hay sacerdotes que, pues sí, que dicen, no, pues no le voy a poder dar la comunión porque no llegó a tiempo, ¿no? O luego a veces aquí en México, la gente, por ejemplo, está acostumbrándose ya a llevar mascotas adentro de la iglesia. Y pues ahí dice uno, bueno, ¿qué pasa, no? Porque pues dice, nuestro Señor Jesucristo sacó a los animales del templo porque ahora se está en algunos lugares permitiendo eso. Entonces, por eso le digo, ¿dónde se queda esto? No es para obligar hacia la gente, tienes que, sino como que se crea al final una confusión en la gente que, imagínese que yo invito a alguien y digo, ven, y luego me empieza a decir, mira, pues mira cómo están haciendo aquí, ¿no? Entonces eso es a mí lo que me preocupa de este punto, cómo hacer para que la gente no se confunda y que, bueno, pues después diga, bueno, pues ya hago lo que se me pega la gana en la iglesia. Y que recuerden que por eso estamos en el ordenar, porque el primero que tiene que ser evangelizado soy yo, aunque yo sea cura o como lo que sea, pues el que tiene que ordenar. Por eso decía que a veces, ¿quiénes son los que se dan cuenta que la gente llega tarde? Digo, ¿cómo se dan cuenta si están de espaldas? ¿No? Se supone que están viendo hacia el altar. Entonces, es organizacional, por supuesto que sí, pero también el proceso siempre es personal. Me gusta lo que decía Gandhi. Gandhi decía, quise cambiar el mundo y no pude. Quise cambiar a mi familia, no pude. Quise cambiar la sociedad, no pude. Cambié yo, cambió el mundo, cambió la sociedad. Entonces, sí, es la tentación, y creo que es una tentación que todos tenemos, de ordenar la vida de los demás antes de ordenar la nuestra. Por supuesto que después ya hay gente que inspira, o sea, yo creo que la belleza, ya iremos viendo el recorrido, la belleza de trabajarse personalmente o las personas que se trabajan es que son atractivas. Tú te quieres acercar a ellos para que te den consejos, ¿no? Por eso dice la descripción de este no robarás es, no les diga, ellos se acercarán cuando te conviertes en luz para los demás, la gente se acerca. Cuando no estamos bien trabajados, pues a veces se convierte más en pleitos, divisiones, discusiones, batallas campales, nos agarramos a biblazos, ¿no? El capítulo 3 de Juan dice que tanto amó Dios al mundo, no, pero no, la Biblia no está hecho para eso, la religión no está hecho para eso, la espiritualidad está hecho para unir, ¿no? Ya después nos organizamos, pero más como tentación. Dice, cuando estoy empezando en este recorrido, la tentación es ver lo que andan haciendo mal los demás para corregirlos. Entonces ahí me doy cuenta que todavía me falta trabajar más en mí porque sigo demasiado concentrado en lo de afuera que en lo de adentro. ¿Qué es lo que Jesús va a decir? O sea, antes de ver la viga en el ojo de la paja en el ojo de tu hermano, pues quítate la viga que traes en el tuyo, ¿no? A eso más bien se refiere el mandamiento
ordenar el mundo emocional, ¿vale? Gracias, Pues padre. las 9 en punto. Ya ven que soy puntual. A las 8 comenzamos y a las meras 9 terminamos. Ya ni bien el chat si pusieron algo, creo que no. Estuvimos muy serios, pero pues es la cuaresma, entonces ustedes están muy bien, que estén serios, que estén callados, que estén en un ambiente de interioridad, está bien, es parte de la cuaresma. Sí Pues vamos pusieron a poner, cosas, perdón, padre, sí pusieron cosas en el chat. sí pusieron, pero a mí no me aparece, no sé por qué. Sí. Mire, No puedo ver ningún mensaje. muchas gracias por tan interesante enseñanza, muy motivadora. Ezequiel 11 del 19 al 21. ¿Nos puede por favor repetir la cita? Ok. Es que estoy leyéndolos al revés. Padre, por favor, ¿nos puede compartir la cita? Qué frase tan bella. Alguien, la palabra, padre. Bueno, pero sí hay. Ok, bueno, pues no hay preguntas, que es lo bueno. Las gracias por Muy bien, pues les palabras de compartiré sabiduría. a Fernando Sabater, que ya sé que es ateo y todo, pero es muy bueno en su crítica, ¿vale? Pues todo esto lo ponemos bajo la guía de nuestra Madre, la Virgen María, que ella nos enseñe pues a ordenar nuestra relación con el mundo material y con el mundo emocional para ser cada vez más libres y poder dirigir nuestro corazón hacia Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos, un abrazo grande, que tengan una buena semana y nos vemos el próximo miércoles. Primero Dios.